está interesado en nosotros. Quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, versículo 8, un versículo que lo conocemos todos, o quizás en su mayoría lo hemos escuchado. Nosotros hace tiempos teníamos una costumbre, y era de memorizar algunos versículos bíblicos. Hace mucho tiempo atrás teníamos esa costumbre de memorizar versículos bíblicos. Hoy, como que la sociedad de hoy, vivimos en la época de cristal, y hoy en la era de cristal como que ya las cosas no son así. 5:8 de Romanos. Y yo digo que todos lo han escuchado y la mayoría se lo saben. Yo sé que la mayoría se lo saben, lo que pasa es que no se acordaban dónde estaban, pero yo sé que se lo saben. Y dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siéntense. Yo quiero meditar con ustedes en esta noche bajo el tema el inexplicable amor de Dios. El inexplicable amor de Dios. ¿Sabe? Casi nunca se habla dentro de las congregaciones, casi nunca se habla acerca del amor de Dios. Casi nunca se habla. Porque es que a nosotros nos han inculcado otro tipo de Dios, otra forma de ver a Dios. Bueno, eso digo porque yo había aprendido a ver a Dios de otra manera. Y la manera que había yo aprendido a ver a Dios era de mi manera. O sea, yo deducía que como yo era o como yo pensaba, de esa misma forma actuaba Dios. Y se lo digo así, porque muchas veces, al creer que Dios es igual a nosotros pensamos que ese Dios que nos formamos en la cabeza, que no es el Dios que tenemos, ese Dios que nos formulamos en nuestra cabeza, nosotros creemos que ese Dios es un Dios que está en el cielo y que está airado con todos nosotros. Y como nos formulamos ese tipo de Dios, nosotros creemos que ese Dios también es un Dios vengativo, un Dios que guarda rencor, un Dios que está a la expectativa para ver a quién mata. Y por eso hoy por hoy la gente todavía, muchas veces nosotros decimos, cuando a alguien le sucede una cosa o cuando en determinado lugar sucede algo, es el castigo de Dios, decimos. Porque nosotros nos hemos formulado ese Dios que está enojado con todo el mundo, ese Dios que parece azúcar, que con todo se enoja y que por todo se enoja y que a todo destruye y que no puede ver a nadie porque ya le está poniendo el pie en la cabeza. A ese Dios creemos. Nos hemos formulado. Hemos creído en ese Dios. Pero el Dios
que yo creo ahora, el Dios que yo creo y que he leído a través de su palabra, no es ese Dios enojón, no es ese Dios airado, no es ese Dios vengativo, no es ese Dios, sino que es otro Dios. Y al hablar de Dios en su esencia, nuestra mente diminuta, nuestra mente es tan pequeña, al hablar de Dios no alcanza a digerir ni a entender la grandeza de su majestad. Si a usted le dicen, explíqueme a Dios en pocas palabras, ¿verdad que nosotros no alcanzamos? O sea, no alcanzamos a explicarlo. ¿Cómo lo vamos a explicar? Mucho menos que nos digan, explíqueme el amor de Dios. No alcanzamos a explicarlo porque la mente de nosotros es tan pequeña que lo único que podemos atesorar en esa mente pequeña es las ideas erradas que nos ha sembrado la religión. Las ideas erradas que ha metido la religión en nuestra cabeza para mantener a la gente atemorizada porque el temor es un freno que controla a las masas. Y si a nosotros nos venden un Dios que no es el Dios que habla la Biblia, sino que nos enseñan un Dios que está airado con todo el mundo, entonces nosotros lo vamos a creer, pero no por amor, sino por temor. Y yo también lo predicaba. Venga Cristo para que usted no se vaya al infierno. ¿Es infundir temor eso? Claro que es infundir temor. Pero a Dios no le sirve por temor. Si usted sirve a Dios por temor, es como mala la comparación, pero es como que yo tenga a mi esposa amenazada. Que le diga, si me dejas, ya sabes lo que te va a pasar. Entonces ella no va a estar conmigo por amor, sino porque yo la tengo amenazada. Lo mismo es cuando usted viene al servicio del Señor y está no, es que yo estoy aquí porque no me quiero ir al infierno. O sea que si el infierno no existiera, no estuviera, no le sirviera a Dios. Porque eso es lo que nos vendieron desde ya tiempos. Nos enseñaron eso, que hay que servir a Dios para no irse al infierno. Y ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es diferente. O sea, una de las cualidades que posee Dios en su esencia es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Una cosa es tener amor y otra cosa es ser amor. Y Dios es amor. Dios es amor. Dios en su esencia, la esencia de Dios es ser amor, es amar. Y lo más inquietante y admirable de este asunto es que Dios, siendo nuestro creador, tiene tanto amor por su creación a tal grado que desde el principio de la creación lo ha demostrado en muchas ocasiones. Dios desde el principio de la creación ha demostrado su amor en muchas ocasiones. Dios lo ha demostrado de diferentes formas. Su amor
ha sido demostrado porque Él es amor. La esencia de Dios es amor. Sí, imagínense que Él nos hizo. Él nos hizo a nosotros. Y desde que Él nos formó, desde antes de formarnos, desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, el salmista David dice: mi embrión vieron tus ojos desde antes de yo nacer. Amén. En el vientre de mi madre. Se da cuenta que ni su padre ni su madre lo conocía a usted, y Dios ya sabía que usted iba a ser. Si es mujer, Dios ya sabía que usted iba a ser una mujer, que la estaba formando, diseñando. Es que Dios es tan amor. Dios lo diseñó en el vientre de su madre, lo hizo así. Lo hizo diseñado, lo formó ahí, lo creó, lo diseñó y lo puso ahí en esa familia, en ese hogar, para que usted naciera en esa familia. Por su gran amor. Por su gran amor, por su gran misericordia. Y el punto número 1, Dios no nos ama por lo que nosotros seamos. Él decidió amarnos por su naturaleza. Porque a veces hemos creído: no, Dios a mí me ama porque yo soy una persona buena. Y hay gente que cuando hace una cosa buena dice: por eso me ama Dios a mí, dice, porque yo soy bueno, dice. No, Dios no lo ama porque sea bueno. Dios no lo ama porque usted haga cosas buenas. Dios no lo ama por eso. Dios lo ama porque Él decidió amarlo. Dios nos ama porque su esencia es amarnos a nosotros. Dios decidió crearnos, y al crearnos Dios decidió amarnos. Dios decidió poner su esencia para amarnos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo, lea lo que dice, ¿nos amó cuando venimos a la iglesia? No. ¿Nos amó cuando nosotros empezamos a hacer cosas buenas? Antes no nos amaba Dios. Sí, porque eso es lo que nos enseñaron antes. Dios está enojado con usted. Dios todo el tiempo está irado con usted. No. Si Dios estuviera irado, solo nos agarra de aquí de la cabeza. Mira, así nos aprieta y nos hace. Peor que una hormiga. Peor que una hormiga. Eso nos queda viendo. Estoy enojado con vos, Juan. No, Dios no nos ama a nosotros por lo que seamos. Dios nos ama porque Él decidió amarnos. Su naturaleza es amarnos. Él quiere amarnos. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió no solo por una persona, Cristo murió por cada persona del mundo, por todos los pecadores. Cristo murió. Cristo murió porque Dios nos amó. Desde el principio de la creación, Dios ha mostrado su amor para la humanidad. Dios ha mostrado su amor para cada persona. Dios ha mostrado su amor. No solo para una. Dios ama al asesino.
Dios ama a la prostituta, Dios ama al homosexual, Dios ama a la lesbiana, Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. El detalle es, ¿el mundo ama a Dios? Es que ahí está el punto. Dios nos ama a nosotros, pero nosotros tenemos que corresponder a ese amor que Él nos da. Número 2. Dios no nos ama porque nosotros seamos buenas personas. Él nos ama sin condición alguna. Dios no le dice a usted, yo te voy a amar, si sos bueno te voy a amar. Si no te portas bien, yo ya no te voy a amar. ¿Acaso un padre le dice a su hijo, portate bien porque si no, no te amo? Un buen padre no le dice a su hijo, si te portas bien yo te amo, si no te portas bien yo no te voy a amar. No, un buen padre ama a su hijo incondicionalmente. Porque el deber del padre es amar a su hijo. El buen padre ama a su hijo. El buen hijo respeta a su padre. El buen padre ama a su hijo y el buen hijo respeta a su padre. A mí no me interesa que mi hijo me ame. Mi deber es amarlo yo a él. A mí me interesa que mi hijo me respete. Si él no me quiere respetar es su problema. Pero mi deber es amarlo incondicionalmente. Y eso es lo que hace Dios. Dios nos ama a nosotros. Y Dios quiere que nosotros nos rindamos ante Él en gratitud a su amor. Y eso es lo difícil de entender. Muchas veces dentro de las congregaciones eso es lo difícil de entender. Porque es que a nosotros no nos como que todavía no nos cabe la idea de que a Dios amará a Dios a ese gordito. Amará a Dios a ese morenito que me atropelló el carro. No, yo creo que es el que no lo ama. Ya quisiera que Dios no lo amara. Ya quisiera que Dios no amara. Porque nosotros nos formamos ese Dios nuestro. Que si nosotros no hacemos las cosas, Dios no está de acuerdo. Decimos, Dios no está de acuerdo porque es que yo no estoy de acuerdo. Y mi forma de pensar es que si yo no estoy de acuerdo, Dios tampoco está de acuerdo. Y Dios, en su inmenso amor, Dios tiene la esencia de amarnos. Capítulo 31, versículo 13 de Jeremías. Jeremías 31, 13. Jeremías 31, 13. Jeremías 31, 13. ¿Cómo dice? Jeremías 31, 13. Dice así: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Eso dice. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo,
y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Dios no nos ama porque nosotros seamos buenas personas. Él nos ama sin condiciones. ¿Hay alguna condición para que Dios lo ame? ¿Hay alguna condición que usted le haya puesto a Dios? Dios no tiene condiciones para amarnos a nosotros. Dios es amor. Dios puede amar. Y ese amor que Dios muestra para con nosotros es el que Él quiere que nosotros mostremos para nuestros semejantes. Pero, ¿cuándo? Imagínense usted a qué grado llega el amor de Dios. Se despojó de su gloria. Se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta morir en la cruz. ¿Y por quién murió Jesucristo en la cruz? Por cada uno de nosotros. ¿Y por qué murió? Murió porque nos ama. Murió porque no había una forma de que pudiera erradicar o eliminar o tapar la infracción del ser humano delante de Dios. No había una manera que la pudiera erradicar. Y la única forma que se pudiera erradicar era que hubiera derramamiento de sangre, pero de sangre pura, inmaculada e inocente. Y entonces la fórmula fue enviar a su hijo. Enviar a su hijo al mundo. Dios no nos comienza a amar cuando nosotros comenzamos a servirle o a cambiar en sus caminos. Dios ya nos amaba desde antes. Desde que usted ni siquiera se acordaba de Él. Desde que usted ni siquiera ideas tenía de venir a la iglesia. Desde que usted andaba apartado de Dios, desde entonces Dios lo amaba. Desde entonces Dios ya tenía un propósito para su vida. Desde entonces Dios ya había decidido amarlo. La Biblia dice en Juan 3:16, un versículo que nosotros no conocemos. Juan 14:6, perdón. Juan 14:6, lo vamos a leer. Alabado sea el nombre de Dios. Juan 14:6. ¿Cómo dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Juan 3:16. Sí. Yo leí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que necesita uno para no perderse? Creer en Jesucristo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos amó de esa manera.
Dios amó al mundo de tal manera que dijo, la única forma para yo salvar a esta humanidad es enviar a mi hijo. Nació en una virgen, creció, predicó, luego fue entregado en Getsemaní, fue llevado al lugar llamado de la calavera, cargando una cruz a cuestas. Fue crucificado en esa cruz, en medio de dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y uno de ellos estaba ahí tan cerca de ese amor, tan cerca de él, y lo injuriaba. Pero otro, siendo inteligente, de los dos que estaban ahí, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y como Dios es amor, inmediatamente no le dijo, tenés que irte a bautizar, tenés que congregarte ahí con Pedro y con los apóstoles. No le dijo eso. No, para que te salves, no tenés que estar ahí. Mira, eres un ladrón. Tenés que pasar un año de disciplina porque sos un ladrón y si no, no te salvas. Tenés que... No. Inmediatamente Jesucristo le dijo, hoy tú te mueres, yo me muero hoy mismo juntos. Hoy vas a estar conmigo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Porque para Dios no hay límites en su amor. Para Dios no hay límites, no hay barrera para Dios amar a alguien. Cuando alguien decide entregarse a Dios por completo, Dios no tiene barrera. La barrera las ponemos nosotros. Nosotros le limitamos la vida a las demás personas, pero Dios no. Nosotros limitamos el camino para que las personas puedan andar, pero Dios no. Dios ama al ser humano. Dios ama a las personas. Sí. ¿Usted cree que por cuenta propia nosotros podemos entrar al cielo? No. Mire, por mucho que nosotros creamos que podemos santificarnos, por nuestra propia cuenta nosotros no podemos entrar. Ni cuenta de banco. Pero no, a las nubes, ¿qué va a hacer? Ni del parqueadero a la punta de este edificio podemos volar por nuestra propia cuenta. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. La naturaleza de nosotros es pecaminosa. Nosotros somos habituados al pecado, a la maldad. Y es por eso que dentro de nosotros, aquí dentro de nosotros, mora el Espíritu Santo, que es el que regenera nuestro interior. Pero ¿eso por qué? Eso es por el amor de Dios, por la gracia, por su gracia bienaventurada. Dios no ha puesto condiciones para amarnos. Dios no le dice a usted, te voy a amar condicionadamente, como nosotros muchas veces decimos. Como nosotros condicionamos a veces, Dios no nos condiciona a nosotros para amarnos.
Dios nos ama. Dios nos ama. Dios quiere amarnos. Dios quiere amarnos. No crea que usted está aquí porque usted vino a, como a nosotros nos han enseñado. No, yo vine a buscar a Dios. Como que dicen, no, yo soy el que lo busco, Él no. No, nosotros no buscamos a Dios, hermano. Él nos busca a nosotros. Él es el que está ahí buscando a quien puede salvar, a quien ablanda su corazón para que decida entregarse a Él. Él, como un pastor, Él mismo puso la parábola Jesucristo del pastor, de las 99 y una. Dejó las 99 en el aprisco y se fue a buscar la que estaba perdida. Y la encontró y la trajo al redil. Y la trajo aquí. Y ese es el amor de Dios. Lo mismo que el amor del Padre con el pródigo. Que mientras el pródigo se fue, el Padre quedó esperando. Y cuando lo miró venir de lejos, fue al encuentro de su hijo. Y dijo, traigan un anillo y pónganlo a mi hijo en su dedo. Y pongan calzado en el pie de mi hijo, porque se había perdido y ha sido encontrado, había muerto y ha resucitado. Hagamos fiesta. Maten el becerro más gordo. Pero ahí estaba un hermano mayor que estaba celoso. Y siempre hay un hermano mayor dentro de las congregaciones que cuando mira a alguien perdonado se pone celoso. Que ese no. No. Ese le falta toda esta sancochada. Ese no. Siempre hay un hermano mayor que está ahí peleando porque no, yo ya tengo tiempo de estar aquí, servir a Dios y orando y ayudando. No. Y ese que viene llegando ya cree que va para el cielo. Yo me voy a ir al cielo. Ese no creo. Y Dios dice, ese también yo lo amo. Por ese también yo envié a mi hijo a morir. Por ese también mi hijo derramó sangre. Porque Él nos ama sin condiciones. Mire, Oseas capítulo 3, versículo 1 y versículo 2 nos cuenta el relato del profeta Oseas. Cómo Dios ama. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Oseas, ve a la ciudad. Ve a la ciudad, le dijo Dios a Oseas. Y ahí, en la ciudad, vas a encontrar a una mujer que se llama Gomer, que es una prostituta. Que es una prostituta. Esa mujer Gomer era una prostituta. Oseas capítulo 3, versículo 1 y 2. Solo estoy parafraseando los textos. Y la palabra de Dios que vino a Oseas fue, ve y cásate con esa mujer. Con esa mujer que es una prostituta. Y ámala. Y ámala, cásate con ella y ámala. Porque así es mi amor. Así es el amor mío por el pueblo de Israel. Así como yo te digo que ames a esa prostituta, que se ha prostituido con todos. Así como tú la vas a amar, así yo amo al pueblo que se ha prostituido con los ídolos, con los dioses paganos. Así.
Porque ese es el amor de Dios. Oseas fue y se casó con Gomer. ¿Y Gomer quién era? Gomer era una prostituta que... Imagínense, hubiera sido en el tiempo de ahora, un profeta de Dios casándose con una prostituta. ¿Qué hubiera pasado? Lo fulminamos y lo comemos vivo. Lo hacemos picadillo a ese profeta nosotros con la boca. Lo primero que hubiéramos dicho, este es un hijo del diablo. Y le aparece Carlos Rivas ahí, lo desbarata. Lo hace pedazos. Porque Dios le dijo a Oseas, ve allá está una prostituta en la esquina. Casa. ¿Se imagina que Dios le diga al siervo que vaya allá y se case con una prostituta? No lo dejamos entrar aquí a la iglesia. Y Dios le dijo, porque de esa forma, yo de esa forma he amado a Israel, así como tú vas a amar a Gomer. Y fue Oseas y se casó con ella y tuvo hijos, y después de eso se le fue otra vez para la calle. No la pudo detener. Y Dios le volvió a decir, ve y tráela de nuevo. Va a buscar otra vez. Ve y tráela de nuevo. Entonces, Dios le dijo, así como tú has amado a esa mujer prostituta, así es mi amor por el pueblo de Israel. Aunque ellos se hayan ido, aunque ellos se hayan perdido, aunque ellos se hayan prostituido, yo los amo siempre. Yo los sigo amando. Y eso es el punto. No existe una manera más acertada para explicar el amor de Dios por la humanidad. No podemos explicar el amor que Dios tiene por nosotros. Dios nos ama a nosotros inexplicablemente. Dios tiene tanto amor para amarnos que Él permite, hermano, Él nos extiende cada día las oportunidades, nos la extiende para seguirnos prolongando la capacidad de que nosotros podamos buscarlo a Él, que nosotros podamos encontrarnos con ese amor, que nosotros podamos corresponder a su amor, que nosotros le podamos decir, Señor, tú me amas, pero yo no te puedo amar como tú me amas a mí. Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y de ahí le vuelve a decir, ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y luego le vuelve a preguntar, Pedro, ¿de verdad me amas? Y Pedro, sabiendo que en su corazón egoísta no era sincero, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo, porque nosotros no podríamos amar a Dios como Él nos ama a nosotros. Nosotros somos egoístas. Nosotros no podríamos amar a Dios de la manera que Él nos ama a nosotros. Nosotros no lo podemos amar a Él. Pero podemos decirle al Señor, Señor, yo quiero amarte. Yo quiero ser sincero contigo. Yo quiero al menos que en mi corazón haya sinceridad. Al menos que cuando yo hable contigo yo pueda ser sincero, Señor. Al menos que cuando yo me presente delante de ti yo pueda derramar mi corazón sinceramente y no hipócrita, para expresarte lo poco que yo tengo aquí dentro, para expresarte lo poco que yo tengo aquí, lo poco que yo te puedo dar.
porque no tengo mucho que darte. El salmista David lo dijo. El salmista David lo expresó. De lo recibido de tus manos, de eso yo no tengo nada. Pero de lo que yo recibo, de eso yo te puedo dar. ¿Qué le podemos dar a Dios nosotros? Dígame usted, ¿qué usted le puede ofrecer a Dios? No tenemos nada. Esta vida que tenemos, que nos ha prestado Él, es de Él. Él nos prestó la vida. No podemos ofrecerle la vida, no podemos ofrecerle. Lo único que podemos permitir es que Él more en nuestro ser y ser delante de Él sinceros cada momento, presentarnos en sinceridad delante de Él, ser sinceros y decirle: Señor, yo soy sincero contigo. Yo quiero que tú me sigas amando, pero también yo quiero amarte a ti. Yo quiero darte. Yo quiero permitirme sentir que yo te amo. Permitirme sentir que tú estás conmigo. Permíteme que yo te respete. Permíteme que yo pueda respetarte en mi caminar diario. Permíteme que en mi corazón al menos yo pueda sentir respeto delante de tu presencia. Permíteme que yo pueda ser tu hijo y que tú seas mi padre. Eso es lo que podemos permitirle a nuestro Dios, porque Él nos ama. No podemos explicar su amor. No tenemos la forma de hacerlo. Así que en esta noche, Dios le bendiga, Dios le guarde, y gracias al Señor porque nos ha permitido disertar esta palabra en esta preciosa noche. Mi hermano va a continuar con todos nosotros.